Con Incalif las escaleras ya no son un problema. Disfrute de mayor calidad de vida en su hogar gracias a las sillas subescaleras que se adaptan a cualquier tipo de escalera, por estrecha o compleja que sea. Recuerde, con Incalif Elevación las escaleras ya no son un problema. Ahora les hablamos de la actualidad de nuestra comunidad foral, mirada también informativa en la Muga, como saben, y nuestro punto de vista ahora nos lleva hasta el Parlamento de Navarra, donde ha quedado derogada esta mañana la ley de símbolos. Guerra de banderas en nuestra comunidad, vean. La presidenta Aznárez anuncia el segundo punto del orden del día, el debate de derogación de la ley de símbolos. Regionalistas y populares colocan banderas de Navarra en sus escaños y protestan por la presencia de la bandera republicana en los escaños de izquierda a esquerra y abandonan el hemiciclo. Como señora Beltrán Villalba no tiene la palabra, señora... Ver la bandera republicana, que a nuestro juicio es una bandera que no es constitucional, pues desde luego, bueno, pues lo que hemos hecho ha sido abandonar, solicitar que se retirara. No ha habido manera, la presidenta del Parlamento, en fin, no lo ha querido. Parece que no les gusta, en fin, la bandera de la primera democracia que hubo en Navarra y que hubo en España, ¿no? Un primer régimen democrático, no entendemos por qué no les gusta. ¿Acaso no les gusta la democracia? Receso de 5 minutos tras el que se reanuda el pleno con petición de retirada de enseñas. Nuevamente solicito a Unión por Navarra y al PP y al público también que retiremos las banderas. Nosotros no vamos a retirar ninguna bandera, señora presidenta. UPN y PP no las quitan, por lo que Izquierda Esquerra vuelve a colocar la tricolor. Adelante. Señora presidenta, nos volvemos a levantar. Regionalistas y populares abandonan definitivamente sus escaños mientras continúa el debate. Solo permanecen sentados los portavoces Esparza y Beltrán. Que en Parlamento es una cosa mucho más seria. Nosotros habíamos planteado una iniciativa muy medida, creo que educada y respetuosa con todos, porque lo que sacamos es la bandera que une a todos los navarros, que es la bandera de Navarra, y a partir de aquí, bueno, pues ellos sabrán. Y la presidenta del Parlamento nos negaba la posibilidad de tener puesta la bandera de nuestra comunidad, la bandera que representa a Navarra en nuestros escaños, cuando vemos todos los días en este Parlamento que cuelgan cada uno en sus escaños diferentes temas. La preocupación viene de quien está empeñado en reeditar, y lo hemos visto claramente, una guerra de banderas que esta sociedad no se merece. Tenemos otros retos mucho más importantes. Si alguien creía que eso iba a provocar la reacción de las 4 fuerzas que hemos suscrito el acuerdo programático por exhibir una bandera de Navarra, es que están muy equivocados. En el turno de palabra de la portavoz del PP, Ana Beltrán, coloca una bandera de Navarra en el atril durante su intervención. Bandera que no es retirada y que mantiene Araiz en el turno de réplica. Los parlamentarios de UPN y el PP regresan a los escaños para votar. Bueno, pues así están las cosas, opiniones para todos los gustos después de este pleno marcado por las diferentes banderas en los distintos escaños. Gabriela Ibarra es nuestra invitada, ella procede del País Vasco, de Bilbao, es la autora de El Comensal, una obra que narra la historia de su familia, que habla de la muerte. Su abuelo fue asesinado por la banda terrorista ETA en 1977, a ella se lo contaron cuando tenía 8 años, además perdió a su madre víctima de un cáncer. Habla de la muerte y del duelo, hoy está en Pamplona en las jornadas de convivencia organizadas por el Gobierno de Navarra. Gabriela Ibarra, ¿qué tal estás? Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. A vosotros por la invitación. Bueno, nos fijábamos en la actualidad plena también en nuestra comunidad. Tú también, que eres una mujer de la Comunidad Autónoma Vasca, supongo que miras a Navarra de cerca y te encuentras, bueno, pues esta polémica sobre las distintas banderas, ¿no? ¿Qué sensación te deja, Gabriela? Bueno, acabo de descubrir esta polémica, pero bueno, los símbolos, las banderas son símbolos y siempre tienen mucha carga detrás, ¿no? que a veces es difícil de colocar. Bueno, así está la situación, pero hoy miramos, por supuesto, tu vida y la capacidad que has tenido de relatar tu historia familiar en este libro, El Comensal. Una historia marcada precisamente por la historia, valga la reiteración, de la banda terrorista ETA, que acabó con la vida de tu abuelo, un empresario vasco de Neguri, de Getxo. ¿Cómo conociste tú esa historia y qué ha supuesto a lo largo de tu vida la pérdida de tu querido abuelo Javier?
Bueno, mi abuelo fue asesinado 6 años antes de que yo naciera, entonces cuando yo nací su muerte estaba presente en mi familia, ¿no? Porque estaban de alguna manera elaborando ese duelo. Sin embargo, yo siempre viví como si la historia no fuera conmigo. Me enteré por una vecina, porque yo creo que a veces es difícil, ¿no? para un padre que ha perdido al suyo de una forma tan violenta contárselo a su hijo. Entonces, pues bueno, había como ciertas evasivas a la hora de cuando yo les hacía preguntas sobre cómo había fallecido mi abuelo. No se hablaba mucho de ello, ¿no? No, y yo sabía que existía, que sabía que había ocurrido eso, que habían asesinado a mi abuelo en el 77, pero yo siempre en mi cabeza lo había procesado como si fuera una especie de ficción, como si fuera un cuento. No era capaz de asimilar que aquello había sido real. Y no fue hasta la muerte de mi madre que empecé a darme cuenta de esta historia, del impacto que la muerte de mi abuelo había tenido en mi familia. La muerte de tu abuelo y también la cercanía desafortunada de ETA hacia otros miembros de tu familia también, ¿no? Sí, mi padre durante muchos años tuvo que llevar escolta porque era periodista. Sin embargo, es tremendo, pero uno consigue hacer rutina de cualquier cosa, ¿no? Entonces conseguimos hacer incluso rutina del hecho de estar amenazados y de tener que llevar a una escolta encima, al lado, a todas partes. Y entonces se producía como una situación complicada porque yo creía que estaba llevando una vida aparentemente normal, ¿no? Y no ha sido hasta que ha cesado el terrorismo y que mi padre ha podido dejar de llevar escolta que yo he visto que se podía vivir de otra forma. Sí, Gabriela, estamos desde luego en un momento crucial también para la historia de nuestro país. Ese anuncio, o podría ser crucial, ¿no?, de desarme por parte de la banda terrorista ETA, que se producirá previsiblemente antes del 8 de abril. ¿Qué reflexión te merece este anuncio? A mí lo que me llama la atención tanto ahora como cuando ETA anunció el cese definitivo de la actividad armada es cierta indiferencia que hay, bueno, no sé aquí, pero al menos en Madrid yo percibo como una cierta indiferencia ante esas noticias. Yo creo que es incredulidad, ¿no? Nos lanzan esta noticia de que dejan de matar y es una buena noticia, pero yo creo que hace falta que pase el tiempo para asimilar las consecuencias que eso tiene, ¿no? ¿Qué consecuencias ha tenido toda esta historia precisamente en tu desarrollo vital, ¿no? ¿Y cómo has llevado la muerte de un familiar directo, también la muerte de tu madre? ¿Y por qué aunas estas dos muertes por circunstancias muy diferentes en el comensal? Cuando falleció mi madre, mi madre murió muy deprisa. Desde que le diagnosticaron el cáncer hasta que murió pasaron solo 6 meses y me dejó muy aturdida. Entonces necesité poner por escrito lo que había vivido. Y me llamó la atención que en aquel momento yo creía que la muerte era una experiencia totalmente nueva para mí, pero echando la vista atrás me di cuenta de que había vivido rodeada de muerte toda mi vida, pero no había sido capaz de verlo. Entonces, mientras que estoy intentando, pasando por el duelo de mi madre, me encuentro por el camino el duelo sin resolver de mi abuelo, de alguna manera, ¿no? Y tengo que dar un giro para terminar ese proceso. Tú has dicho en alguna ocasión que matar por una frontera no tiene sentido. Bueno, sí, a veces que te saquen la hemeroteca es tremendo, pero sí, yo creo que matar en general, asesinar no tiene ningún sentido, sea por el motivo que sea, y por una frontera pues menos, ¿no? ¿Te gustaría recibir el perdón de la persona que acabó con la vida de tu abuelo? ¿O no lo necesitas? ¿Te parece importante, imprescindible? Para mí personalmente no es imprescindible para que yo esté bien, porque intento buscar mi bienestar en otros lugares, ¿no? Pero yo creo que sí que sería bueno que saliese la banda a pedir perdón en algún momento a algunos miembros, pero yo personalmente no es algo en lo que piense mucho, ¿no?
Ha habido encuentros entre víctimas y denominados victimarios, ¿no? Entre personas que han acabado con la vida, que han asesinado, y personas que han sufrido precisamente la muerte casi en sus carnes. ¿Crees que este es un paso necesario o innecesario en pro de la convivencia? Yo creo que depende mucho de cada caso. Habrá víctimas que les parezca que necesitan ese paso y para otras que no querrán ver ni en pintura a la persona que asesinó a sus familiares, ¿no? Entonces yo creo que eso es una decisión muy personal. Es que ese es el problema, que cada persona pues elabora el dolor como buenamente puede. Entonces pues lo que para unos puede estar bien, para otros puede estar mal. El dolor, en definitiva, requiere un proceso. El silencio que tú viviste no sirvió, ¿no? ¿Qué recomendarías a las personas precisamente que están en un proceso de duelo semejante? ¿Hablar, comunicarse es absolutamente liberador? En mi caso lo es, y mi forma de elaborar mi duelo, tanto por mi madre como por mi abuelo, ha sido el escribir este libro, ¿no? Y esta historia. Pero ya como te decía antes, lo que para uno puede ser súper liberador, para otras personas puede ser muy doloroso. En mi familia, por ejemplo, pues las reacciones al libro han sido muy diversas. Ha habido muchas personas que les ha gustado y les ha ayudado a recolocar su dolor, y a otras personas les ha resultado muy doloroso porque ha supuesto remover una herida. Entonces, bueno, yo estoy a favor de hablar y contar las cosas, pero entiendo que para algunas personas puede ser pues muy doloroso. Ahora, en este momento de desarme, ¿no? De anuncio de desarme, hay muchos puntos de vista. Hay quien habla incluso de amnistía, quien considera que tiene que haber beneficios penitenciarios, acercamiento de presos a las cárceles más cercanas. ¿Cuál es tu mirada a este plantel que está abierto de momento? Bueno, yo creo que como persona afectada relativamente, bueno, directamente, no creo que sea la persona más adecuada para decidir qué es lo que hay que hacer con los presos, ¿no? Yo creo que eso es una labor de la justicia y que ellos tienen que decidir qué es lo que creen más conveniente. Hombre, yo creo que si alguien ha matado, pues tiene que cumplir por su pena, pero más allá de eso, que lo que la justicia considere oportuno. Y a las nuevas generaciones, porque eso es un mensaje importante también, ¿no? Personas tan jóvenes como tú, que ha tenido, bueno, pues una historia familiar muy cruda, ¿no? Muy difícil de sobrellevar. ¿Cómo abordar este tema? La muerte por estas circunstancias, la historia vivida en el País Vasco y en España en general. ¿Cuál es el mensaje para las jóvenes, bueno, futuras generaciones? Pues yo creo que hay que contarles que es verdad e incluso llevarles a... Yo creo que es importante que haya símbolos, ¿no? Como lugares o monumentos que lo recuerden, porque muchas veces es muy difícil creer que eso es real y que ha sucedido de verdad, ¿no? Son unas historias tan truculentas y tan terribles que uno no quiere asumir que son del todo verdad, porque dan mucho miedo. Entonces, en mi caso, por ejemplo, lo que me sirvió mucho fue el poder recorrer los lugares en donde había estado secuestrado mi abuelo, el ver fotografías, ¿no? Eso me ayudó a comprender lo terrible de lo que había ocurrido y me ayudó a asimilarlo. Entonces yo creo que es importante pues que se muestren, bueno, algunas imágenes son muy crudas, ¿no? Pero que haya algunos lugares para el recuerdo. Sí, hay partidos políticos que condenan todas las violencias, pero quizá les ha costado más pedir perdón o incluso repudiar o condenar o repulsar la violencia de ETA. Cuando se dice condeno todas las violencias, ¿a ti como víctima de ETA te sirve ese argumento, condenarlo todo y no una violencia como es esta, la de la barbarie eterna? Bueno, yo creo que hay que condenar todas las violencias, eso es como un mínimo, ¿no? Pero es cierto que cuando hablamos del terrorismo vasco pues hay muchos matices y yo creo que no te puedes quedar en algo tan superficial como decir condeno todas las violencias. Yo creo que es muy complicado todo el terrorismo vasco como para intentar solamente solucionarlo diciendo esa frase, ¿no? Yo creo que ha habido
un dolor muy complejo. Ha habido personas como mi familia pues, que nos hemos tenido que ir a vivir fuera del País Vasco. Entonces, bueno, yo creo que hay que profundizar en ese condenar todas las violencias. Sí. ¿Hay rencor por haberse tenido que ir de Neguri, de Getxo, de Bilbao a Madrid, obligados por las circunstancias? Bueno, yo personalmente no tengo no tengo rencor, pero no es heroico, por decirlo de alguna manera, sino que es que me ha surgido así. Yo creo que a lo largo de mi vida, aunque haya escrito este libro, en el que se menciona, el que aparece ETA y cómo nos afecta a mi familia, he pensado bastante poco en ETA. Yo pues, bueno, pensaba en mi día a día y en mi vida. Entonces la voluntad de hacer otras cosas y de seguir adelante pues, hace que no tenga rencor. ¿Cuál es el comensal que falta en el comensal? Bueno, el comensal para mí es una metáfora de la muerte en lo cotidiano, ¿no? Es el plato vacío que se queda en la mesa cuando un ser querido se va. Habitualmente en las familias hay sitios fijos en la mesa y es un lugar en donde si alguien falta, pues se ve gráficamente muy fácil. Y hay veces pues, bueno, que igual alguien se ha cambiado de sitio, pero tú sabes que esa persona que ahora se sienta ahí antes no se sentaba ahí, ¿no? El comensal en su debut fue un éxito, como esperemos lo siga siendo Gabriela Ibarra, que pone voz precisamente a la historia de ETA en su propia familia, aunque es cierto que al menos en la primera parte del comensal también te tomas la libertad de incluir elementos de ficción en todo el desarrollo literario, ¿verdad? Sí, bueno, sobre todo para crear atmósferas y ambientes, y aunque siempre he intentado ser lo más leal posible a la historia, pero sí, hay muchas recreaciones y escenas más o menos inventadas. Gabriela, muchísimas gracias por acompañarnos y suerte, desde luego. Gracias, suerte. a ti. Hasta pronto. Bueno, nosotros continuamos y les avanzamos que el próximo lunes tendrán ustedes la oportunidad de ver el documental sobre víctimas de ETA, precisamente en esta hora en la que llevamos a cabo habitualmente la Muga. A partir de las 9:30 de la noche, diferentes testimonios de personas que sufrieron la barbarie de la banda terrorista. Relatos de plomo, que llegará el lunes a las 9:30 de la noche. La Muga, ya saben, estará con ustedes el martes a la misma hora con nuevas historias que ya estamos preparando para contarles a lo largo de toda la próxima semana. Nosotros nos despedimos, como siempre lo hacemos, con una frase elegida para nuestros queridos telespectadores. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy elegimos a Charles Dickens para concluir la Muga de este jueves. Gracias por estar ahí. Feliz fin de semana y volvemos muy pronto. Ya saben que les esperamos. Adiós.